Bienvenidos a un nuevo programa de Hablando de Salud aquí en Ayun Sur Televisión. Una vez al mes nos sentamos con el doctor Andrés Ruiz y hablamos de salud en distintos conceptos. Unas veces más cerca de lo que le puede pasar al vecino de al lado, otras veces más lejos. Y en esta ocasión quizá con un problema que hay que atajar. Y cuando decimos atajar, hablamos de esa palabra en toda su extensión. Atajarlo. Hay que parar completamente la obesidad infantil para prevenir futuros problemas de los niños y niñas en una sociedad en la que estamos demasiado acostumbrados a unos hábitos alimenticios que luego vamos a analizar tranquilamente con el doctor Andrés Ruiz, que ya nos acompaña. Bienvenido. Buenas tardes. Obesidad infantil, este es un tema que usted quería tratar, es un problema y hablamos en el último programa por encima, ¿no?, de los datos de obesidad infantil y es para preocuparnos, ¿no? Sí, específicamente, como veremos a lo largo de hoy, y muy en especial porque pertenezco al grupo de profesionales que están incluidos en Andalucía en lo que hablaremos luego del Plan Integral de Obesidad Infantil. Es un problema, y ya entrando en materia antes del vídeo, si te parece, ya como me lo has preguntado, es que los últimos datos hablan de 1 de cada 4 o 1 de cada 5 niños entre 3 y 15 años tienen obesidad o sobrepeso en nuestro país. Es más frecuente en niñas que en niños. Más del 45% tiene algún kilo de más, es decir, estamos hablando que si cogiéramos 10 niños, entre 4 y 5 tienen un kilo de más. España es el segundo o tercer país de Europa con peores índices en este sentido. El 34% de los niños entre 7 y 10 años sufre obesidad y otro 30% sufre sobrepeso, es decir, de 10 niños, 4 estarían dentro de lo que sería su peso ideal, solamente 4 de 10. Andalucía es la comunidad nacional con más índice de obesidad infantil, con lo cual nos debe de preocupar muchísimo más este tema. Las cifras que se han dado actualmente, nosotros vamos a manejar durante el programa cifras del año 2010, pero las últimas cifras, que salieron hace prácticamente un par de días, dice que se ha estancado en los últimos 10 años en los niveles. Sería un primer paso de esperanza a todo lo que vamos a hablar hoy de riesgo, porque realmente estamos hablando de que la obesidad infantil, a la larga, y los estudios lo dicen, es un riesgo cardiovascular. Muy bien. Vamos a hablar de ella concienzudamente, vamos a hablar mucho de obesidad infantil y analizando además todos los espectros de esta iba a decir enfermedad. Bueno, sí, la obesidad en sí es una enfermedad, lo vamos a analizar bien, pero primero, en el siguiente reportaje vemos qué es la obesidad infantil, la resumimos y enseguida seguimos hablando con nuestro doctor. Uno de cada 4 o de cada 5 niños en nuestro entorno de menos de 15 años tienen una obesidad o sobrepeso en nuestro país. La comunidad autónoma de Andalucía está por encima 3 o 4 puntos en incidencia de obesidad infantil con el resto de las comunidades de nuestro país. Hablaremos en el día de hoy la importancia que tiene el controlar este problema que se puede convertir, sin duda alguna, en una epidemia del siglo XXI. Hablaremos de lo que se está haciendo en nuestra comunidad sobre y en torno a este problema, el Plan Integral de Obesidad Infantil, dirigido a padres, profesores, pediatras y médicos en general. Hablaremos de cómo se puede solucionar, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y, ante todo, cómo podríamos mejorar la dieta de un niño, la importancia del ejercicio físico incluso por encima de la dieta. Somos una sociedad que tiende al sedentarismo, donde los padres no estimulan a sus hijos a hacer deporte los fines de semana. Televisión, ordenadores, videojuegos son el hobby de nuestros hijos y no la bicicleta, el andar, el correr o la natación. Hablaremos de la relación que tiene también el sueño y las pocas horas de sueño con la obesidad infantil, de la genética, de aquellos niños o personas que tienen siempre hambre, nunca saciedad, cuáles son los alimentos que engordan o no engordan, cómo podríamos iniciar un programa
para empezar una dieta en un niño y las complicaciones que ello tiene por la corta edad de los mismos, cómo la crisis económica está influyendo también por una peor calidad en la cesta de la compra, en la calidad de los alimentos y en la obesidad infantil. En definitiva, un problema serio, un problema con vistas a que no vaya a mejorar en las próximas décadas y donde la concienciación de todos es lo más importante. Hoy, en Hablando de Salud, la importancia de la obesidad infantil. Hablamos con el doctor Andrés Ruiz. Han visto ustedes todo lo que rodea la obesidad infantil. En principio, en nuestra introducción hemos hablado de que vamos a manejar aquí datos del año 2010. Es verdad que podemos pensar que en 6 años ha variado mucho el asunto, pero no es tanto. En 6 años en un estudio estadístico muchas veces prácticamente nada. Doctor, ¿qué se ha hecho en Andalucía? Porque en nuestro ámbito de cobertura más cercano, hablaba usted que los datos de 2010 son muy preocupantes. ¿Qué se ha hecho para intentar revertir este tema? Bueno, hubo 2 estudios importantes, que son el estudio que se llamó ENKID y el estudio Aladino, que como se hizo en niños vino muy bien, el que se le ocurrió, pero que son las siglas de alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad. Ese estudio habló de que España era uno de los países con más índice de obesidad y sobrepeso infantil a nivel europeo, pero que Andalucía estaba 3 o 4 puntos por encima de las comunidades autónomas. Evidentemente, las personas responsables de esto tuvieron un objetivo. Hay que ser conscientes del problema del que estamos hablando, de graves consecuencias, no solamente sanitarias, sino económicas, y como todos sabemos, cuando se habla de factor económico negativo, ya se ponen las pilas muchísimo más, y que había que buscar unas estrategias para prevenir este tema. Como veremos a lo largo del programa, ese estudio dijo que los niños con sobrepeso y obesidad infantil eran un problema a la edad adulta. Cuando ese estudio se hizo a 30 o 40 años vistas, se vio que la hipertensión arterial, los problemas de colesterol, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis precoz, el menor rendimiento escolar y la baja autoestima de niños y de adolescentes era un problema del sobrepeso infantil. Y en Andalucía se creó un programa que se llama PIOBIN, Plan Integral de la Obesidad Infantil, con 3 objetivos: prevenir, diagnosticar y tratar este tipo de problemas. ¿Qué es lo que había que hacer? Había que ver de dónde venía el problema. ¿De dónde viene el problema? Pues puede venir desde el embarazo de una mujer. Cuando una mujer pone más peso de lo normal, de un embarazo que se oscila entre 10-12 kilos y nos vamos a 20, ahí empieza a gestarse un niño con problemas o una niña con problemas. Había que ir a la edad escolar, había que ir a la formación de profesores y a la formación de profesionales. Y había que sensibilizar no solo a los niños, difícil que a un niño de 5 o 6 años le digan no puedes comer de, a los padres, a los profesores, a los profesionales de la salud, y había que ir, a lo que tú bien decías al principio, a mejorar la alimentación, a mejorar los hábitos de vida y, como veremos, algo incluso más importante todavía, que es la actividad física. Porque los niños comen mal, es la base de todo, que comen mal, que comen lo primero que le ponen. Vamos a un restaurante, le ponemos lo primero para que los padres coman tranquilos, no sé. ¿Se come mal en general los críos? Se come mal porque el primer punto más importante es el desayuno. Yo quiero, siempre cuando doy este tipo de charlas, no solamente aquí, sino en los colegios, como veremos luego en el Plan Integral de Obesidad Infantil, quiero que hagan, que piensen un momento, vean una película de Estados Unidos, una película americana, que es la que, digamos, muchas veces vamos más al cine a ver una película americana que nacional. Se levantan con todo el tiempo del mundo. Tienen tiempo de desayunar, de hablar, de leer el periódico, de comentar todo lo que van a hacer a lo largo del día. Nosotros nos levantamos un día y llegamos al colegio 5 minutos antes y el reloj por la noche le quitamos 5 minutos. Es decir, el desayuno es el principal problema de la obesidad porque los niños no hacen un desayuno adecuado y deberían de desayunar en 2 veces, no 2 veces de cantidad. Parte en casa y parte en el colegio. Luego se pica a cualquier hora. Luego, el plato de cuchara, lo que se llama la dieta mediterránea, ha desaparecido prácticamente de nuestro entorno. Aunque haya gente que diga, pues en mi casa no. Estamos hablando en general. Hay menos frutas, hay menos verduras, hay menos pescados, hay más bocadillos y más refrescos. Quizás la crisis, como luego veremos que también es un factor de obesidad infantil, curiosamente, porque se compra mal, porque no hay dinero para comprarlo, las cosas, digamos, sanas. Hubo una época donde aparecieron una serie de establecimientos nocturnos donde, ¿para qué ibas a hacer de cenar? Ve por 3 bocadillos, ve por una pizza, ve por esto.
que seguirá existiendo, y eso, hacemos una cena muy copiosa que luego veremos también es un factor de obesidad. Realmente también súmale la comida basura. Pues sí, se come muy mal. ¿Y qué podemos mejorar de esa dieta diaria de un niño en global? Desde el desayuno, vamos, desde que se levanta. Lo primero, como veremos, hay que cambiar los malos hábitos de dieta que tenemos. Lo segundo es que hay que comer con ensalada. Eso es difícil de llevarlo a la práctica, pero la ensalada es fundamental en la dieta de un niño, por ejemplo, en el almuerzo. La merienda sería fundamental, por ejemplo, una fruta o un yogur, en vez de un bocadillo, o en vez de un dulce, o en vez de un zumo de caja, que luego veremos que también tienen demasiadas calorías. El pescado y las proteínas en general serían indicados más en la cena que en cualquier otra comida del día. Hay una comida que se ha llegado a la conclusión que es la más sana que nosotros podemos tener, que es el gazpacho. Fácil. El que se hace en casa. Exactamente. Y sobre todo, nada más que lo hacemos en verano. Vamos a intentar hacerlo durante también el invierno. Es una sopa fría, es una sopa de verdura. Y es una sopa que hay niños que no saben a lo mejor que dentro lleva muchísimas verduras que son fundamentales. No saltarse la comida. ¿Cuántas personas conoces o conocemos que solamente comen 2 o 3 veces al día? No, es que yo me tomo un café, tomo una tapa, no me da tiempo de desayunar, para cuando llego a mi casa a cena tengo que comer. Eso es un craso error, un error importante. Deberíamos de comer 4 o 5 veces al día, teniendo en cuenta que si el desayuno lo separamos en 2 veces, almuerzo, merienda y cena. Es decir, en definitivamente, lo que se puede hacer para que mejore todo esto es aprender a comer. Aprender a comer. Y aprender a mejorar hábitos, ¿no? Hablaba usted, por ejemplo, de los hábitos en Estados Unidos. Yo creo que España es el único país, seguro, que nos acostamos a la 1 de la mañana y nos levantamos a las 8. Como mucho, levantamos los críos con el tiempo justo para ir al colegio, los duchamos la noche antes para por la mañana no perder tiempo. Pues cuando habla usted, por ejemplo, de los hábitos de Estados Unidos, no hace falta decir nada. Nos vamos a Portugal, por ejemplo, donde el prime time de la televisión termina a las 11 de la noche. Exactamente. Aquí estamos hablando de programas como Operación Triunfo, series como La que se avecina, prime time absoluto, que se van a la 1:15 o 2 de la madrugada. Correcto. Un jueves o un miércoles. Entonces, la obesidad es no solo comer. ¿Qué hábitos habría que cambiar en un crío? Porque a los niños chicos se les dice el alimento, el sueño y el sol. Eso lo dicen las abuelas, ¿no? A los críos chicos, para que la obesidad no le afecte, ¿qué habría que hacerles? Pues 2 factores que parece que pasan desapercibidos y que los estudios hablan de que también serían condicionantes de una obesidad infantil. Primero, el ejercicio físico. Si nos damos cuenta y volvemos a las películas, los padres en Estados Unidos llevan a sus hijos al parque los fines de semana. Aquí no te llevan al parque. Aquí no tenemos te llevan al parque porque, bueno... Hay menos parque, pero sí bueno, es verdad te que sientas a tomar café y dejas al niño que corre un rato. Pero no haces deporte con él. Está el hábito de hacerlo por separado, sí. Realizar 1 hora de deporte al día es fundamental para evitar la obesidad infantil y la obesidad de adulto. Promover la actividad física en la familia. Inventarnos juegos en los colegios donde no solamente sean, volvamos a lo que hacíamos cuando pequeños. La mayoría de nuestros juegos eran juegos de actividad física, no juegos de ordenador, de máquinas de PlayStation y de televisión. Los niños de hoy día, insistimos, las estadísticas hablan que pasan muchísimas horas frente a aparatos electrónicos y evitamos la actividad física. Y lo del sueño. Un niño debe dormir entre 8 y 10 horas diarias. Lo que tú dices, no lo duermen. No. Y eso está comprobado. ¿Y lo duerme mal? Que puede provocar obesidad. Se ha hecho un estudio y el 70% de los niños de nuestro país, estamos hablando de muchísimos niños, no duermen el tiempo que deben de dormir. Hablaba usted hace un momentito de que la obesidad infantil puede nacer en el útero directamente. Yo no hace más de un par de meses, 3, en una revisión de estas de niños sanos de mi hijo, había una cría, una madre con una cría de 1 mes y medio, rozando los 7 kilos. La cría se le veía excesivamente rolliza, que se dice en estos casos, y la mujer venía precisamente a hablar con el médico para preguntarle qué hace con... Claro, poner a dieta a una cría de 1 mes y medio... no se puede poner a dieta es una utopía, un niño, ¿no?, de menos de 1 año. Eso es. Pero, claro, estamos hablando de que la obesidad infantil se arrastra desde el primer año o desde el primer minuto de vida de un bebé, ¿no? Exactamente. Los bebés, antiguamente... si hablamos de las abuelas que decían todo ese tipo de comentarios, el niño tiene que estar gordito, un niño gordito es un niño sano. Eso ya, afortunadamente, debe de eliminarse de lo que es el concepto, digamos,
social de este término. El niño en el primer año de vida, si está por encima del peso que le corresponde, si está rollizo, ¿qué ocurre? Empieza a elaborar células de grasas. La papadita, los muslos, esas células de grasa, esos saquitos de grasa, pueden que con el tiempo se vacíen, pero no desaparecen, y la tendencia es a llenarse. Luego veremos que hay un factor genético con el que no podemos luchar por ahora con la medicina, pero el niño gordito no es un niño sano. Durante el primer año de vida es difícil de que se pueda corregir o casi imposible, máxime si el niño está lactado con lactancia materna, que desafortunadamente cada vez hay menos gente. Pero lo que sí está claro es que cuando nos dicen al principio, cuando nace el niño, dale de comer a demanda, eso es los primeros días. Un niño de 3 meses no puede comer a demanda, no puede comer cada 3 horas nocturnas. Estamos sobrecargando esa alimentación, ¿vale? Es que mi niño toma 250 mililitros de leche. Bueno, muy bien. Normalmente la media de un niño de lactancia artificial durante el primer año de vida sería los meses que tiene con un 2 detrás. ¿De acuerdo? Es decir, si tiene 3 meses, pues son 130, perdón, un 1 delante y un 0 detrás. Eso. 130, no 250. Es que si no llora, es decir, hay muchos errores de alimentación en el primer año de vida que van a condicionar muy mucho el futuro saludable y cardíaco de ese niño. Por lo tanto, ¿cuáles son las 2 cosas que hay que hacer? Insistiblemente hay 2 cosas que hay que hacer para evitar eso. Fundamentalmente hay que mejorar la alimentación y hacer más ejercicio. No existe otra alternativa para mejorar la obesidad infantil. Bien, estamos entonces en el caso de un niño que sigue creciendo, que tiene sobrepeso, que llega a los 6 o 7 años de edad, digamos que no hay bueno, por su razón genética, por su edad y demás, todavía no tiene problemas cardíacos, todavía no tiene afortunadamente diabetes ni nada por el estilo, pero está claro que ese crío tiene una tendencia cuando tenga 30 años pesar 110 o 115 kilos, ¿no? ¿Qué hacemos en ese momento? Es difícil de que asimilen lo que voy a decir, pero hay especialistas en endocrinología que hablan hoy día de que hay jóvenes más enfermos que ancianos. Que los nietos están peor que sus abuelos. Estamos hablando de hipertensión arterial entre los 15 y los 18 años. Estamos hablando de arteriosclerosis precoz. Estamos hablando de problemas de articulaciones. Cuando una persona tiene 40 años va a tener artrosis, va a tener una degeneración articular por la propia edad. Pero si a eso le sumas un exceso de peso, vas a tener una artrosis precoz. Vas a tener problemas de espalda, de rodillas. Lo hemos dicho anteriormente, es la primera causa de hipertensión arterial en adolescentes. Las niñas obesas desarrollan antes, dejan de crecer antes porque sus hormonas así lo establece la naturaleza y empiezan a ensancharse. Con lo cual, una pubertad precoz, estamos viendo niñas con regla de 9 años. Hay cánceres en la edad adulta que están asociados a la obesidad. Me viene a la cabeza el cáncer de endometrio, en la mujer, por ejemplo. Hay alteraciones de la autoestima. La infancia y la juventud son edades malas en los colegios de maldad, ¿vale? Y el niño gordo, que se ve que es distinto a la niña gorda, encima tiene que soportar los comentarios fuera de lugar de sus compañeros, tienen una baja autoestima, duermen mal, tienen apnea del sueño, roncan, y eso significa que no vas a tener digamos, un desarrollo intelectual adecuado al día siguiente, porque no duermes bien, y lo diremos durante todo el programa, es el factor de riesgo cardiovascular más importante que hay. Hablaba usted antes de la genética en la obesidad infantil, con lo cual tenemos que hablar de que si un niño gordito, entrecomillando la frase, nace, se hace, ¿la genética qué papel cumple en todo esto? Actualmente se dice que si separásemos en un 100% de porcentaje cuáles son las causas de la obesidad, hablaremos de un 40% que tiene un índice genético y un 60% de factor ambiental. Es cierto que hay determinadas enfermedades que pueden condicionar una obesidad, pero cuando un niño tiene 6 o 7 años y pesa 70 kilos, ese niño tiene un factor ambiental de una mala dieta, de una falta de ejercicio físico totalmente demostrable. Es decir, es cierto que vemos familias donde el abuelo, el padre, la madre, el niño, el nieto
tienen un poco de o un mucho de sobrepeso. Hay un factor genético, metabólico, como luego veremos, de falta de leptina, que es una hormona de la saciedad, etc. Pero el 60% de las causas de obesidad infantil y de sobrepeso van directamente a los dos factores que hemos hablado anteriormente, una mala alimentación y una escasa actividad física. La alimentación, vamos a empezar por ahí, vamos a seguir por ahí. ¿Hay alimentos directamente que engordan? No. Hay alimentos más energéticos, más calóricos que otros, pero tenemos que quitar ese tipo de aseveración. Lo que está claro, como en todo en la vida, es no abusar, es la clave. Hay alimentos más calóricos que otros, pero no hay alimentos que engordan o que no engordan. Lo que pasa es que aquí somos muchos de alimentos calóricos. Somos adictos a la grasa. La grasa es lo que le da sabor a la comida, y la grasa, evidentemente, tiene una caloría que pueden ser superior a los otros alimentos. Bueno, pues empecemos por poner a dieta a un crío. ¿Dónde empezamos? ¿Y cuándo, sobre todo? ¿No? Porque, no, como usted ha dicho, un crío con 9 meses, con 10, con 11, no. Hasta que empieza un año no nos podemos plantear. Según el PIOBIN, el Plan Integral de Obesidad Infantil, antes ese límite estaba en los 4 años, ahora está en los 5. Nosotros tenemos que intentar, ya a partir de los 5 años, ponernos las pilas para que un niño empiece a tener digamos, reconducir esa obesidad o ese sobrepeso infantil. Vamos a contar con un problema que vamos a hablar luego, que es la concienciación de los padres. Yo no puedo entender cómo hay padres que yo tengo en la consulta, que cuando el niño viene por un dolor de garganta, viene por una fiebre, me está cegando otro tipo de cosas, me está cegando unos 10 o 15 kilos más del niño. Entonces nosotros tenemos ya que incidir ahí un poco. Cuando le ponemos un tratamiento antibiótico, antitérmico o mucolítico para el tema de lo que trae, decirle, oye, tráigame al niño a la consulta un día, tranquilo, que lo vamos a pesar y lo vamos a medir. ¿Por qué? El niño se parece al padre, se parece a la familia del padre, eso siempre. Cuando el niño tiene algo malo, siempre se parece a la familia del padre. Eso, nunca la de madre. Nunca la madre, siempre vale, la familia del padre. Aparte de esta broma. Aparte. Yo recuerdo puntualmente una familia que el niño pesaba 72 kilos con 6 años. No lo veía, no lo veía. No lo veían los padres. No lo veía. Es decir, de hecho, no me lo traían a la consulta. Decidieron no seguir trayéndome a la consulta. Entonces, por poner un caso puntual, lo primero que hacemos con un niño de este tipo de cosas es intentar mentalizarla, ¿vale?, a los padres, que la primera fase es de mantenimiento. Unos 3 o 4 meses donde le decimos, vamos a intentar que el niño no ponga peso. ¿Vale? Vamos a intentar que en esos 3 o 4 meses, que va a crecer 2 o 3 centímetros, compensemos un poco esa situación. Tenemos que tener respaldo familiar. Tenemos que ir paso a paso sin angustiarnos. No podemos a un niño de 6, 7 años obsesionarle de que se tiene que pesar todos los días. Hay niños que vienen y me dicen, doctor, me he pesado esta mañana antes de desayunar y después. Sí. A ver, una vez al mes, sin problema, tranquilo. Tiene que tener reuniones, como luego veremos, de charlas que no tenemos tiempo en los centros de salud para darlas excesivamente. Luego hablaremos del programa, cómo debería ser y cómo es. Nos vamos a llevar la mano a la cabeza. Tenemos que hablar con los profesores, que los profesores tengan, si nos ven, concienciación de más actividad física. Hay que dar charlas de alimentación, no solamente programas de este tipo, charlas en los colegios, charlas en los centros de salud. Y si hace falta a ese niño o a esa familia, hay que llevarla al psicólogo, porque también deberían de entender de que esto es un problema serio a la larga. Bien. ¿Y a la larga cuándo se corrige? En la adolescencia, por ejemplo, mira que la adolescencia es complicada, ¿eh? No sé si más para las niñas que para los niños. No lo sé. Pero... Yo tengo niñas y la verdad que no lo sé. Pero, ¿qué pasa si un niño llega gordito a la adolescencia o una cría llega con un sobrepeso a la adolescencia? Hay un dicho de que no te preocupes si el niño tiene 6 o 7 años, porque cuando llegue a la adolescencia se cría así, con un palillo de tambor. Bueno, el niño cuando llega a la adolescencia, independientemente de que está en la fase de que le da igual todo, llega a su casa y lo que come son salchichas, huevos y patatas y tortillas, todo hemos pasado por ahí. 4 horas, se lleva siempre lo digo, si mi madre supiese lo que yo como ahora, pues me mataría de entrada. Pero bueno, la adolescencia no es la respuesta para toda esta solución, es decir, no es así, y no es así sencillamente por un estudio estadístico que ya tenemos. Y tenemos ya estudios estadísticos y científicos y médicos de qué le pasa a un niño de 6 o 7 años cuando llega a los 40. Pues tenemos un estudio que dice que el 22% de los niños entre 10 y 14 años que son obesos van a seguir haciéndolo obesos a los 30. Puede que alguno, como hemos dicho,
circunstancialmente el cambio hormonal y demás le condicione, o el cambio de alimentación le condicione, de que coma diferente, etcétera. No que coma más sano, sino que empieza a comer menos, que es distinto. Pero lo que está claro que eso no es así. Si come bien y hace deporte, saldrá del bucle. No es comer ni menos ni más, sino comer mejor. Hay una enfermedad, un grupo de enfermedades que se llama síndrome metabólico, que lo daremos algún día en nuestro programa porque es interesante, antes llamado síndrome X, que es aquella persona que a partir de una cierta edad está empastillado, perdido, para la tensión, para la gota, para el azúcar, para el colesterol. Ese síndrome plurimetabólico, o ese síndrome X llamado anteriormente, su base fundamental es una obesidad infantil, o una obesidad o sobrepeso de adolescencia. Y con los datos que usted ha dado, 4 de cada 10 niños, entre 4 y 5 de cada 10 niños con este problema, ¿hablamos de epidemia ya de este asunto o no? El país que peor come, el país con más enfermedades de tipo cardiovasculares por la obesidad es Estados Unidos. El 18% de los niños de Estados Unidos son sobrepesos. Las últimas estadísticas en España hablan de un 16%. Es decir, estábamos a 2 puntos, digo estábamos en el año 2010, que son todos estos estudios, porque hace varios días salió un estudio. Y voy a decir una cosa, aunque pueda ser alarmante. Si hay un grupo de personas y de profesionales que se están dedicando a esto y dicen que esto está estancado, significa que, bueno, vale, hemos avanzado lo que tú bien decías antes. Estamos estancados. Es decir, en vez de un 16, no estamos a un 15%, seguimos estando a un 16%. ¿Que esto es alegre porque no estamos en un 17%? Sí, pues no lo sé, yo para mí no. Es decir, estamos hablando de lo que de 4 de cada 10 niños pueden tener obesidad y 1 o 2 de cada 10 pueden tener sobrepeso. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que el nivel de grasa sea un poco mayor, según las tablas que se ponen y que no vamos a hablar aquí de ello. Lo que está claro es que estamos alcanzando una dimensión de epidemia porque solamente Italia y Malta están por encima de nosotros en malos datos. Solamente Italia y Malta. ¿Qué significa? Que los países del sur de Europa tienen una obesidad infantil y un sobrepeso infantil muy por encima de los del norte. Un solo dato. En los países nórdicos, solamente 7,5% de las niñas de los niños y 4% de las niñas tienen sobrepeso. Los últimos datos hablan que en nuestro país son un 15% de niños y un 12% de niñas. Es decir, casi el doble. ¿Qué significa? Bueno, ¿que ellos tienen mejor dieta que nosotros? Yo diría que no. Ellos pueden que tengan más dieta de pescado, porque incluso allí los niños de menos de un año empiezan a tomar pescado incluso antes, en lo que es el protocolo de alimentación infantil, omega 3, omega 6, ácidos grasos poliinsaturados, ¿de acuerdo? Pero es que nosotros tenemos la dieta mediterránea que la estamos perdiendo. Pues aquí tenemos de todo, sí, afortunadamente. Luego veremos que la cesta de la compra, que es un dato que también tenemos que dar charlas de cesta de la compra. ¿Cómo le das clases de cuáles deben de ser los productos que debes de comprar en un supermercado si hay una crisis económica? Y los que no. Y no sé si hemos llegado al punto ya de los zumos envasados, que eso me interesa mucho, ahora vamos a hablar de él. Pero sobre todo ha mencionado usted de pasada la crisis económica, estos 7 años que hemos pasado y que seguimos pasando en algunos momentos de... Bueno, algunos responsables políticos siguen pensando que no tenemos... Que no. Algunos pensaban que nunca lo tuvimos también, ¿verdad? Pero bueno, la situación es la que es y es la que estamos sufriendo todavía. Y claro, la crisis económica también hace que uno vaya al súper y no compre los tomates de primera calidad, compre los otros, no compre una pizza de verdura, compre la primera de la marca blanca que trae 600 calorías. Claro, todo eso también es fluido, ¿no? Es que es curioso porque cuando se puede pensar que no, se puede pensar que las personas que tienen bajo nivel económico no compran demasiados productos, los niños comen menos y no deberían de estar así. Pero el mayor índice de obesidad y sobrepeso infantil están en un estatus socioeconómico bajo. ¿Por qué? Bueno, porque las dietas de este tipo de personas son más grasas. Los alimentos grasos son más baratos que el pescado, que la verdura o que la fruta. Son niños que además se le asocia una falta de ejercicio físico por menor, preocupación por parte de los padres, que bastante preocupación tienen por otro tipo de cosas, y estamos generalizando, no individualizando. Por tanto, ¿se puede decir que la obesidad infantil es un problema de familias pobres? Pues en un alto grado se puede decir que sí. Si tienes menos dinero, compras menos productos frescos y más productos grasos, más productos enlatados.
y todas esas cosas influyen directamente en la obesidad infantil. Usted también ha mencionado hace un momentito la importancia de los profesores, de los colegios, que claro, los críos pasan en el colegio un tercio del día aproximadamente. Sí es verdad que los profesores, dentro de un temario tan amplio que tienen, es complicado meterle más materia, ¿no? Pero ¿cómo pueden ayudar los colegios, no solo los profesores, todo el ámbito escolar, de infantil o de secundaria, cómo puede ayudar a un crío? Vamos a ver, antes, digamos que podemos decir una cosa importante. La obesidad infantil va a afectar muchísimo a la generación adulta de los próximos años. Va a haber muchas enfermedades crónicas, como luego veremos, no solamente cardiovasculares, provocadas porque este tema sigue y no le ponemos, digamos, paro. No solamente las familias, las escuelas. Yo voy a hacer incidencia en esta pregunta a los clubes deportivos. Y hay un ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Utrera yo tengo un sobrino que hace deporte, que está en una escuela deportiva de fútbol, y el entrenador les exige que lleven fruta. Aquel niño que vaya a hacer deporte, a entrenar, y no lleve fruta, que al final del entrenamiento se la coma, no viene al siguiente entrenamiento. Se puede decir, es que lo está obligando. Bueno, lo está enseñando de alguna forma, ¿vale? Entonces, hay que hacer campañas de este tipo. Luego veremos que hay un colegio, no sé dónde, lo leí una vez, que se había inventado un juego de ordenador que era de alimentación, dando datos de alimentación. En vez de cargarse zombies, pues se cargaba tomates o se cargaba lechugas, no sé. Otro tipo de idea. Hay que fomentar en los colegios las dietas equilibradas, el ejercicio físico, los estilos de vida saludables y, insistimos, es que no hay más, es una mejor alimentación y una mayor actividad física. Y ahí es donde tenemos que incidir, en la escuela, en los clubes deportivos, en casa, donde sea. Pasa que luego es complicado, y le voy a decir por qué, y usted eso lo entenderá perfectamente. Los críos el fin de semana le piden al padre 5 euros para ir al cine, o a la madre 5 euros ahí para ir al cine, y en el cine se compran un bol de palomitas que por 1 euro se meten, un refresco de cola. Se meten 600 calorías de palomitas, que además le echan mucha sal para que a su vez pidan más refrescos, que a su vez tienen un alto porcentaje calórico de azúcar. Se crea un círculo vicioso que el niño, desde que entra en el cine hasta que sale, se ha podido meter 900 calorías y encima está sentado 2 horas. Es decir, ¿qué es peor? ¿Comer mal o no moverse? Porque usted decía, por ejemplo, en el programa de la hipertensión, dice, oiga, vale, tómese usted la enalapril, hágase el control, pero por favor, camine usted 45 minutos al día. 45 minutos, oiga, lo que dura medio partido de fútbol. Entonces, pues, ¿qué es peor en todo esto? Hace unos años sale un estudio que dice que hemos dedicado tanta atención a la comida, a mejorar la comida para mejorar la obesidad infantil, cuando la falta de ejercicio es más culpable aún que eso. Los datos son increíbles, pero se hicieron un estudio de niños que estaban en el comedor de colegios donde no se estimulaba durante un cierto tiempo la actividad física, y en otros colegios donde los niños no iban al comedor, pero se les, digamos, hacía, se potenciaba para el ejercicio físico. ¿Cuál fue el resultado? Pues que los niños que estaban en el comedor aún seguían teniendo niveles de colesterol alto, aparte de que se controlara la dieta, pero el ejercicio físico era un factor más importante que la mala dieta. Por tanto, hay que incentivar la actividad física sencillamente por eso, porque aparte de que los dos datos son importantes, el que más peso tiene en la balanza es el ejercicio físico. Si hacemos ejercicio físico y medianamente comemos bien, por lo menos pasaríamos la primera fase que hemos dicho de ponernos al día en este tema, es el no poner peso. Y aquí en Araal, concretamente, cuando hablamos ya directamente de su trabajo en el Centro de Salud de Araal o de sus compañeros, incluso en el plan a nivel andaluz que usted forma parte, ¿qué se está haciendo en concreto? Bueno, el Plan Integral de Obesidad Infantil lo integran distintos pediatras, enfermeros, profesores a lo largo de Andalucía. Cuando yo estaba aquí, en el Centro de Salud de Araal, que como bien saben estuve desde el año 2007 al año 2015, creo recordar, yo era el responsable del Plan Integral de Obesidad Infantil. El Plan Integral de Obesidad Infantil exige, entre comillas, coger a un grupo de niños y a un grupo de madres de más de 7 años, en este caso, y deberíamos de hacerle un seguimiento individual y grupal. No se hizo, no tenemos tiempo. ¿Qué es lo que hacíamos? Hacer una charla donde teníamos que hacer ahí de todo.
yo apuntaba a aquellos niños que creía que sus padres estaban más responsabilizados con el tema, porque tú te das cuenta, ¿para qué vas a explicar las cosas si al final no te van a echar cuenta? Entonces, de ese grupo, que podrían ser 25 o 30, pues venían 7 o 10. Y ahí se daban las 3 clases que debería de haberse dado durante todo el año, que eran la primera charla, que sería de alimentación infantil, la segunda charla de fomentar la actividad física familiar, y la tercera la importancia de la cesta de la compra. Ese es el plan integral de obesidad infantil, coger a un grupo de familias, de niños comprometidos con la situación y darles ese tipo de charlas. Eso es lo que teóricamente se debería de hacer en Aral, que no lo sé cuál es el responsable ahora de esa situación, pero que deberíamos de, es decir, las armas la tenemos, lo que no tenemos es la disposición de tiempo para poder hacerlo. Es complicado, ¿eh? Y eso hemos hablado, creo que en el primer programa hablamos de eso, ¿no? Es muy complicado. Llevar a cabo unas pautas concretas en un centro de salud de una localidad de 20.000 habitantes, muy complicado. Tú decías de los profesores, lo has comentado también. Sí, es claro, decir, es que es difícil, que estamos necesitamos personal. Estamos hablando de profesionales de la enseñanza que cuando salen de su casa, cuando salen de trabajar, comen y se ponen a preparar exámenes en su casa por la tarde. Es que el funcionario público estamos machacados, entonces es muy complicado meterle a un médico ahora, sobre todo el lunes, porque los lunes todo el mundo se pone malo. Eso o después de un puente, ¿no? Es cuando se saturan los centros de salud. Si le metes a un médico, 35 personas puede ver en un día, o más. Digo legales, digamos legales en el sentido de que oficialmente tienes entre 30 y 35 son las citas en pediatría legales, digamos, que se pillan. Puedes llegar a ver 70 en 70. 70. Bueno, un 55, 60 cuando no está la patología, digamos, incipiente, y ahora con la gripe, invierno, guardería en los niños, pues llegar a rondar los 100. Con lo cual es imposible, eso que demandan ustedes de 10 minutos por paciente es imposible. No, ahora mismo tenemos 5 o 6, depende del centro de salud donde trabajes. Si quieren hacer una charla como esa, tienen que hacer ustedes a las 9 de la noche. No, te tienen que quitar tiempo. O tienen que quitarle... ¿Vale? Pero no puedes quitar tiempo porque no tienes personal para que te pueda sustituir. Es decir, es un círculo vicioso. Círculo vicioso imposible. Es decir, queremos hacer las cosas bien, ¿vale? Es muy fácil la teoría de hacer las cosas bien, pero hay que llevarlas a la práctica. Ajá. Cuando se habla de perder peso y demás, a mí en su día un endocrino, yo no siempre he tenido este aspecto tan saludable que tengo ahora, también he tenido mis años de buen pesaco y de la tensión alta, en fin, esas cosas que usted nos va corrigiendo poco a poco, ¿no? El médico, una de las cosas más patas que decía es que cuando acabes de comer, si tienes hambre, espérate 15 o 20 minutos. Ahí hablamos y lo va a explicar usted ahora, de un aviso que da el cerebro de, oiga, no coma usted más, que yo ya tengo para 6 o 7 horas sin problema. Pero es verdad que existe la gente que dice que yo no puedo parar de comer, yo que sí. Que eso es así, ¿no? Si te ponen delante una buena paella, una ración de choco frito, buenas piezas de fruta y un helado, te lo comes. Pero luego si te ponen un dulce luego te lo sigues comiendo. Y si luego encima vienen los colegas, te tomas 2 cubatas con ellos. Claro, los sábados. Pero, claro, hay gente que dice, oye, yo que no puedo parar de comer, yo que me pongo a comer y mi apetito no se sacia. Eso es así. Exactamente, es decir, se empezó a estudiar qué es lo que ocurre en ese tipo de personas y ese tipo de niños, porque es cierto que hay veces que te dicen, es que el niño come con ansiedad, es que yo lo he visto de noche levantarse, abrir el frigorífico y comer. Y hay personas, como tú dices, que vamos a incluirnos, podríamos estar comiendo constantemente. Sí, cualquiera de nosotros un día que nos coja con apetito, vamos, cualquiera. Se hizo un estudio y se comprobó que había una sustancia, una proteína, una hormona que se llama leptina. La leptina es una hormona que desde las neuronas cerebrales regula la saciedad. Digamos que cuando el estómago lleva, que es una bolsa, lleva hasta el tercero o le falta muy poquito para llenarse, pues digamos que el tejido celular subcutáneo también está relacionado con este tipo de sustancias, da una señal al cerebro y yo no sigas comiendo, no pidas más de comer, que no porque falta. Aquí no cabe más. Pues hay personas que no tienen niveles suficientes de leptina. Es cierto que se ha podido comercializar, pero no puede salir al mercado, por ejemplo en Estados Unidos, siempre en Estados Unidos, porque la FDA, como hemos dicho, es la Biblia de todo lo que es medicamento, porque sería el caldo de cultivo para las personas que tuvieran el problema de no comer, de no querer comer voluntariamente. Sí. La anorexia, la anorexia nerviosa. Por tanto, esas personas que ya de por sí no quieren comer, si se tomaran esa pastilla tendrían menos apetito. Pero está comprobado. No es una enfermedad, es un trastorno, la falta de leptina, que te hace que no tengas la sensación de saciedad. Podría estar comiendo
continuamente. Pues eso también se educa, ¿no? Aparte de la química, aparte del medicamento en sí, a un crío se le puede educar a decir, come más despacio, ten más paciencia, cena mejor, desayuna mejor. Quiero decir, ustedes pelean mucho los médicos para que comamos 6, 7 veces al día, ¿no? Con 5 estaríamos... Con 5, sí, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, que me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, con 5 no llego. Vale. Vamos a explicarlo así literalmente, ¿no? O sea, que comer para mantener buen peso y para mantener No podemos estar más de 4 horas sin Eso le iba a comer. comentar, claro, no podemos estar más de 4 horas sin comer. Correcto, Ni el cuerpo lo retiene. Ni podemos estar 4 horas comiendo, que esa es otra cuestión importante, ¿no? Entonces, el término medio se puede educar, o sea, un crío de 4, 5, 6 años se puede educar en plan, come más despacio, ten más paciencia, esperar un poquito para darle el postre cuando acaba de comer. Yo supongo que todo se puede reeducar y todo se puede enseñar. Es decir, yo conozco personas que muchas veces, incluso en el entorno familiar, bueno, porque tus hijas estudian y las mías no estudian porque son más inteligentes o son menos inteligentes. El ambiente también influye. Si yo los fines de semana, durante un cierto tiempo, no he salido para que mis hijas estudien y tú te vas todos los fines de semana por ahí, pues evidentemente no pretenderás que tu hija o tus hijos tengan también un nivel de estudio igual que el que puedan tener los míos. No lo sé. Es lo que tú dices, el sacrificio también impera de los padres. Personal, sí. ¿Vale? Si te vas a un parque a beberte un cubata o te sientas mientras que tu hijo da un paseo o se pone a jugar en el columpio, no es lo mismo que lo que hemos dicho. Mete con tus hijos con la bicicleta a andar en chándal igual que ellos, que hagan, que copien lo que estás haciendo tú, porque ellos luego van a copiar lo que tú haces. Que hagan no lo que dices que haces, sino lo que haces, que eso es muy importante. Y ahí entra la concienciación de los padres, ¿no? Usted lo acaba de decir, ¿no? Hay gente que va al médico con un crío porque tiene fiebre alta, y el crío tiene 6 años y pesa 60 kilos, y nunca han ido en 6 años a verle a usted. O sea, ¿la concienciación existe realmente o no? Yo creo que no. Es decir, lo tengo que decir claramente. Yo llevo, podemos decir, 5 años o 6 años en el plan de integral de obesidad infantil y me puedo encontrar con padres que luchan por eso. Me encuentro con padres que me dicen, mire usted, lo intento, pero no puedo porque económicamente no le puedo comprar a mis hijos la alimentación que usted me dice, que eso se te cae en 2 lagrimones muy grandes. Pero la mayoría no lo hacen. ¿Qué hago? Es que tengo un niño que es diferente, es que tengo 2. Uno me abre el frigorífico y el otro es que le tengo que comprar algo para que coma un poco más. Es difícil, pero lo de la concienciación está clara que no. Yo respondería a esa pregunta que no. Es decir, los padres tienen una venda en los ojos, no ven este problema, no asumen la realidad del problema. Muchos es que se parece a la familia y no podemos hacer nada, pero el caso es que hay 2 cosas que yo no entiendo. La primera, cuando te dicen que en el año 2050 España será el país más viejo del mundo, y digo que no han hecho la estadística por aquí, porque todo el mundo tiene 2 o 3 niños, digo Aral, digo Utrera, digo Montellano, donde yo me muevo, que son pueblos que el índice de natalidad está muy alto, y no entiendo tampoco cómo no nos damos cuenta de que nuestros niños están con sobrepeso, que están con obesidad, y que lo hemos dicho y lo volveremos a repetir ahora. La cantidad de enfermedades que vamos a arrastrar son muy grandes. Bueno, ¿y ahí el médico qué hace? Quiero decir, los médicos son psicólogos, todos, en ese sentido. Usted entra un padre con un niño o una madre con un niño con sobrepeso, delante del crío en ese momento no se puede soltar ahí un diagnóstico o una petición al padre o una recomendación. No le puede... Quiero decir, el médico es médico 24 horas al día, evidentemente, ¿no? Eso es como el periodista. Usted se encuentra por la calle más tarde, lo ve, en Montellano, que es más pequeñito. No sé cómo lo hace para que el padre, sin que el niño sepa que se va a poner la dieta, los padres sepan que se tienen que poner. Vamos a ver, lo primero, lo que tú has dicho antes, el primero es tienes que ver la concienciación del padre en el tema. Dentro del escaso tiempo que tenemos, y como la mayoría de los niños están en el colegio, los pediatras tenemos una tarde a la semana, ¿vale? Entonces yo lo que hago es intentar citarlo por la tarde un miércoles. A veces incluso fuera de la hora de que me corresponde, como si fuera un niño sano, un control de niños sanos que terminan a los 4 años. Pues si el niño tiene 7 años, lo intento darle una cita que pueda tener 10 o 15 minutos con él. Me doy cuenta si el padre o la madre, o los 2 que vienen, están concienciados del tema. Mira, pues sí. Entonces se le dan las pautas que estamos hablando aquí. Tiene que intentar comer 5 veces al día. Se le da la frase que es, digamos, una frase lapidaria en medicina y en nutrición: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Es decir, en nuestra sociedad, lo que tú dices, estamos acostumbrados, primero,
a comer con la televisión, que según el plan integral de obesidad no debería de existir, pero todos comemos con la televisión puesta, a lo mejor habrá uno de 2000 que no la haga. Los niños tienen que ver lo que tú comes, tienes que comer lo mismo, porque los niños son, digamos, una esponja para este tipo de cosas, y se les pauta lo que hemos dicho, que el niño desayune algo en casa, si tiene un poquito de sobrepeso, un vaso de leche semidesnatada, con alguna que otra galleta integral, que vaya a su casa, que vaya al colegio con su bocadillo, y, bueno, con un yogur de probiótico, que es lo que se manda ahora, porque los zumos de caja tienen un índice calórico muy alto, que es lo que decía antes. Y muy poco zumo también. Que hagan una comida con cuchareo, ¿vale? Que hagan una merienda, estamos hablando los niños de sobrepeso o con obesidad. Un yogur, una fruta o un sándwich, y la proteína por la noche. Una tortillita, un pescado a la plancha, un filetito de pollo de ternera. En todas las dietas, tanto de adultos como de niños, queso fresco y atún. En casi todas las dietas, una pizza, un trozo de pizza a la semana, para que no sean tampoco rutinarios. O hamburguesas, como tú decías, de pollo, de pavo, de verdura. Hay una gama de hamburguesas ahora espectacular, ¿eh? Y actividad física. Ese niño tiene que hacer 45 minutos o una hora de ejercicio diario. Sí. Ejercicio que no tiene por qué ser una prueba olímpica, puede ser caminar andar, alegremente bicicleta, durante... sacarlo al parque, andar, correr, etcétera. Muy bien, pues así de amplia es la obesidad infantil, así de amplio es este problema que tenemos que asumir entre todos, porque si no lo corregimos, por último, doctor, ¿qué va a pasar? Bueno, lo hemos estado diciendo durante todo el programa, pero podríamos resumir un poquito de más cosas. Los niños que tienen sobrepeso, el adolescente que tiene sobrepeso va a ser más candidato a tener enfermedades cardíacas, va a tener más probabilidad de diabetes, va a tener más probabilidad de tener accidentes vasculocerebrales. Decía un compañero mío que se dedica a este tipo de cosas, a veces viene el abuelo con el nieto y el abuelo está más sano que el nieto. Incide en la salud mental, estamos hablando de más depresiones, estamos hablando de mayor incidencia de Alzheimer en los últimos estudios en pacientes obesos, estamos hablando de que la obesidad reduce el número de neuronas. O sea, que son estudios, como tú decías, estamos hablando de una epidemia, fijaros lo que estamos hablando, una persona obesa es una persona con menos capacidad neuronal. Si ese niño sigue siendo obeso, va a condicionar mucho algo importante, que estamos hablando de niños y que parece que no, que está hablando este tío, va a condicionar su vida sexual de adulto. Una obesidad condiciona la vida sexual de una persona. Se ha comprobado que las personas obesas envejecen antes, tienen más aspecto de viejo. Te encuentras una persona con 50 años con sobrepeso, obesidad, y hay personas que no están y parece que hay una diferencia de 4 o 5 años, por lo menos físicamente, ya no hablemos de dentro del cuerpo. Estamos hablando de que es una persona que va a tener una respiración fastidiosa. Si te sientas al lado de una persona obesa verás que respira con dificultad, duerme mal, va a tener más problemas articulares que una persona delgada y sobre todo va a tener una mala imagen social. Es decir, vamos a llegar al punto, no sé si vemos en Estados Unidos cuando vemos las películas de la playa, que allí parece que no, o cuando vemos que no hay nada, que todo el mundo está muy bien. Pero si vemos un documental, si vemos la calle de Nueva York, si vemos la calle en cualquier esto, vemos la cantidad de obesidad que hay allí, ¿vale? Y lo mismo que el tabaquismo llegó a hacer algo en algunos puntos señalado, digamos que yo creo que esto, aunque no sea, permítanme lo que quiero decir, no, es decir, si vamos a quitar el hecho del sesgo del ser malo, de decir estás gordo, no sé cuánto, pero también va a tener una mala imagen, igual que el fumador. Bueno, pues es un tema muy amplio del que hemos hablado, del que hemos intentado poner sobre la mesa los detalles más llamativos, y ustedes han hecho una idea de la importancia de tratarlo. Pues por este mes es todo, y el mes que viene vamos a hablar de cáncer de colon. Vamos a hablar del cáncer de colon porque según los datos, según las estadísticas, parece ser que va a ser el cáncer más frecuente en las próximas décadas, por encima del cáncer de mama en la mujer o por encima del cáncer de pulmón y del cáncer de próstata en el varón. Vamos a hablar de la importancia de una alimentación rica en fibra
para este tipo de temas. Vamos a hablar del diagnóstico precoz. Y eso es algo importante, porque si este programa avanza, si este programa tiene el interés, no solamente nuestro, sino el interés público de seguir adelante, hablaremos de la importancia del diagnóstico precoz. Tenemos que buscar para encontrar. No tenemos que ir cuando ya las cosas estén demasiado avanzadas. Esa persona con estreñimiento de repente, esa persona que sangra esporádicamente cuando va al servicio, que le cambia el ritmo intestinal, que hay días que tiene estreñimiento, días que está normal y días que tiene diarrea, esa persona se tiene que estudiar. ¿Vale? Hay que intentar comer lo más sano posible, pero la mala dieta y la contaminación de todo lo que estamos haciendo, porque estamos contaminándolo todo, nos está llevando a este tipo de cuadros. Vamos a hablar, será ya el mes que viene, hablaremos largo y tendido de esa cuestión. Doctor, muchas gracias y hasta el mes que viene. Vale, a ustedes siempre. Les recuerdo a ustedes que durante el programa tienen ustedes información, porque va saliendo aquí debajo un rótulo en el que está la forma de contactar con el doctor y la forma de que responda a sus preguntas. En definitiva, aparte de eso, lo tienen a mano en su consulta. Volvemos dentro de un mes hablando de salud aquí en Ion Sur.